El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Durante el Adviento hubo 3 personajes que nos acompañaron en nuestro peregrinar para la preparación a la Navidad. Eran precisamente el profeta Isaías, Juan Bautista y la Virgen María. Ahora, en esta primera semana de Navidad, el personaje que nos acompaña y que resalta es sin duda alguna el apóstol San Juan, evangelista. Y precisamente hemos tomado la primera lectura del día de hoy de su primera carta. Es interesante porque San Juan toca puntos muy importantes para todos nosotros. Primero, el hecho de hacernos reflexionar sobre la importancia de tener una fe coherente. No podemos simplemente decir que creemos en Dios de una manera subjetiva o incluso relativa, porque el Evangelio, el creer en Jesús, el creer en su palabra, nos lleva entonces pues a ser coherentes y a cumplir con los mandamientos que precisamente nos ayudan como instrumentos que son a que nosotros permanezcamos fieles a Dios. Hay que cuidarnos mucho precisamente de esto, del relativismo, del subjetivismo, en el cual queremos en algunas ocasiones tener una fe a nuestra manera, cuando realmente debemos pues someternos a la voluntad de Dios y hacer plenamente su voluntad. Sin embargo, San Juan va un poco más allá y nos dice también que aquella persona que odia a su hermano está en las tinieblas, permanece en la oscuridad y no precisamente en la luz. Todos estos sentimientos que no vienen de Dios, como el odio, el orgullo, el resentimiento, la venganza, todas estas cosas endurecen el corazón, pero también nos hacen perder la visión espiritual. Y es por eso, queridos hermanos y hermanas, que estos días de Navidad, la alegría del nacimiento del Mesías tiene que traernos a nosotros ese deseo de conversión, de cambio profundo, y pedirle a Él que nos dé la gracia de abrirle nuestro corazón plenamente para que Él sea el que reine en él y no dejemos que otros sentimientos que no son de Dios ocupen lugar allí, porque no nos van a dejar ningún beneficio, por el contrario, van a lastimarnos y por medio de ellos también lastimaremos a los demás. El Evangelio nos presenta el momento en el cual Jesús es presentado al templo como lo prescribía la ley. José y María cumplen entonces con esta obligación. Vemos que resalta allí la presencia de un anciano, Simeón, al cual Dios le había prometido que no moriría sin haber visto primero al Mesías. Es interesante porque Simeón tiene la sensibilidad para reconocer en ese niño al Mesías prometido.
Jesús no había obrado ningún milagro hasta ese momento como para decir, ok, vamos a identificarlo. Pero el Señor había tocado el corazón de Simeón y le dio esa sensibilidad para reconocer en Jesús, pues, la promesa del Padre. Pidámosle al Señor que también nos dé esa capacidad de reconocer su presencia en los demás. En ocasiones pasamos de largo y se nos olvida que hemos sido, pues, creados por Dios y de que Dios está de una manera especial en cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser sensibles ante las necesidades de los demás y tratar siempre a las personas con mucha misericordia. Por último, mencionar esto que el mismo anciano Simeón dice a María, una espada te atravesará el corazón. La paternidad, la maternidad conllevan muchas alegrías para los hombres y mujeres que Dios concede ese gran regalo. Pero también, no es un secreto que la paternidad y la maternidad conllevan también grandes sufrimientos, grandes aflicciones. De manera especial cuando los hijos no somos tan obedientes y no honramos a nuestros padres de la manera debida. Hay tantas madres que lloran, tantos padres que lloran y que sufren precisamente porque ven que sus hijos se alejan de Dios, se alejan de la iglesia y que precisamente no quieren obrar como Dios quisiera en ellos. Hay que orar mucho por estos padres para que Dios les conceda esperanza, para que les conceda pues la capacidad de orar por la conversión de sus hijos, pero hay que orar también por los hijos para que puedan en vida ofrecer a sus padres el amor que ellos merecen y honrarles de una manera plena. Alguien me decía en una ocasión que después de que sus padres murieron, su vida cambió. Cambió porque si bien es cierto, había un nexo de sangre con sus hermanos, sus sobrinos, de todas maneras, esa persona me decía, eran nuestros padres los que hacían que la familia realmente se mantuviera unida. Y en realidad, pues, aquellos que tenemos el privilegio de tener a nuestros padres vivos, tenemos que tomar este consejo que esta persona me daba a mí. Y es precisamente buscar la forma y la manera de amar, de valorar a los padres, para que de esa manera el amor de Dios siempre reine en nuestras almas y en nuestros corazones. Pidamos pues al Señor nos conceda todas estas bendiciones y proseguimos esta Eucaristía dando gracias porque Jesús está en medio de nosotros. Así sea.